discipulado del movimiento cristiano y misionero es el diseño bíblico practicado por Jesús para evangelizar el mundo. Es el cauce para el llamamiento, para el cumplimiento del propósito de Dios. Nos enseña a practicar la humildad, el compañerismo, que lo más importante es el carácter, reconocer el valor del otro, a trabajar en equipo, a compartir todo, perder para ganar. En el discipulado aprendemos a vivir por fe, a depender de Dios, respetar la investidura pastoral, entrega, obediencia, sujeción, fidelidad, servicio, lealtad, esfuerzo. El discipulado es rápido, práctico y efectivo. nos capacita para pastorear una congregación y ser un obrero apto para toda buena obra. Nos permite realizarnos. Más que una tarea manual o un estudio académico, Es una relación personal. En tiempo de hambre, Dios da vida. Este es el título del mensaje para hoy. Está dentro de la serie El discipulado del movimiento cristiano y misionero, pero tiene verdades aplicables al discipulado en general, porque todos los hijos de Dios somos discípulos. El que no es discípulo no es un seguidor de Cristo, porque Él es el Maestro, el Señor Jesús es el Maestro, nosotros somos alumnos, aprendices o discípulos del Señor Jesús. Y hay un relato bíblico, mamá, donde hoy basamos nuestra meditación para aprendizaje mutuo. Es Segundo de Reyes, capítulo 4, ¿verdad? Así es, capítulo 4, segundo libro de Reyes, capítulo 4, donde vamos a estar hablando de la vida de el profeta Eliseos, que estaba junto a un grupo de hijos de los profetas, seminaristas, estudiantes, jóvenes que se estaban preparando para la continuidad. Y bueno, realmente se necesita predicadores con un mensaje sano, así ¿sí? Es. En este tiempo. Entonces vamos a compartir en segundo libro de Reyes, capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el verso 38. Así que ya está con su Biblia, ya tiene su cuadernito para anotar. Aquí felicitaciones. Bueno, aquí hay algunos hermanos que vinieron a ayudar también. Y están con el anotador, con la Biblia. Sí, están bastante alejaditos, cumplen que hay que estar distante, y lejos. Están los nietos. Y están nuestros nietos benditos. Es esto, que en casa tengamos a los nietos ahora, no con el celular, no con la computadora, sino mirando con dibujitos la Biblia u otras cosas, y el sino que están con el anotador y la lapicera para seguir este estudio. ¿Qué queda para nosotros? Felicitaciones a los nietos, mamá. Sí, felicitaciones, qué hermoso. Y felicitaciones a ustedes también, porque seguro que están con la Biblia y con su cuadernito. Muy bien, entonces comenzamos. Antes que la hora nos gane, vamos a comenzar este estudio maravilloso. Dice así desde el verso 38 del capítulo 4 de segundo libro de Reyes. Dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Qué tremendo. Versículo 40. Eso. Dice así: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que, comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer.
Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Qué lindo esa expresión. Comieron y sobró. Qué lindo cuando me hace sobra. Acordar al milagro de Jesús de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Qué hermoso, qué tremendo estos versículos, que justamente está hablando que el profeta Eliseo estaba allí en Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Capaz que ustedes que están del otro lado, ay, Dios libre y guarde, estará diciendo, ¿no? Porque a veces uno tiembla esa palabra hambre, o no la quiere oír. Pero bueno, dice que allí estaba el profeta, el mentor, el maestro, junto a estos alumnos que querían estudiar para la continuidad. Y allí parece que había un cocinero en medio de toda esta gente, todo este grupo, ¿no? Como lo hay acá también en nuestra congregación, en el grupo de discipulado, hay cocineros, cocineras. Y parece que de repente tenía necesidad de que hagan una comida bien grandota y la olla fuera muy grandota. Y allí el cocinero, cuando sintió que tenía que cocinar un guiso grandote porque había mucha gente para comer, salió corriendo al campo. Y dice que salió corriendo y de repente vio una cantidad de plantas que tenían calabazas. Y enseguida preparó su delantal y ya me lo veo juntando, cortando, y llenó su delantal de esas calabazas. Y con el pecho inflado, pensando que se había mandado una hazaña de las más grandes, porque consiguió mucho para traer a casa para echarle a la olla. Este pasaje bíblico que nos ocupa, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 38 y hasta el 44 inclusive, este relato contiene 2 milagros que tienen que ver con hambre y con la saciedad, con la solución. Me hace acordar a San Juan 6:35, en donde Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que me come nunca tendrá hambre. Jesús, como pan de vida, le dio de comer a la multitud hambrienta, multiplicó los panes, los peces, y sobraron 12 canastas llenas, dice. En este pasaje hay 2 milagros que tienen que ver con las necesidades de los hijos de los profetas, que, esto es importante notar, mamá, eran hijos de los profetas, eran gente de la fe, eran de Dios, pero no escapaban a la necesidad general que sufría toda la demás gente. Los discípulos se caracterizan todos por ser de buen apetito. Levantan de lo lindo. Comen como lima nueva. Generalmente en estos años de discipuladores que llevamos juntos, mamá, hemos visto que todos los discípulos nuestros son de peso. Aumentan de peso. Todo y gracias al discipulado. Ahora, a mí me está llamando la atención esto. El
profeta mayor, el profeta maestro, el profeta Eliseo. Eliseo tiene su significado, quiere decir solo Dios salva. Así es, solo Dios salva. Solo Dios salva. Jesús significa Salvador. Salvación nuestra, oh Salvador mío, salvación mía. Jesús, Salvador. Nosotros necesitamos a Jesús. Dice el libro sagrado de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 y en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús es el Salvador. Y así como Eliseo significa solo Dios salva, que fue lo que ocurrió, solo Dios los pudo salvar, no solamente del hambre físico, sino de la enfermedad, de una pandemia que les agarró a todos, de un veneno mortal que los puso en riesgo de vida y que los iba a matar a todos, pero una intervención del ministerio del profeta Eliseo logró hacer el milagro de preservarles la vida a todos. Entonces, lo que me venía a mí como luz sobre este pasaje es que sí, Eliseo les dijo a todos sus discípulos, hay que conseguir comida. Y esta fue la orden para todos. Poné una olla grande y hacé potaje para los hijos de los profetas. Pero no tenían nada, no tenían comestibles. No tenían nada en la alacena, no había nada en la estantería, no había nada en la despensa. Había hambre en verdad y no había para comer, no había nada. Pero Eliseo dijo, poné una olla, que de algún lado va a salir esto. Dios tiene que intervenir. Solo Dios salva. ¿No hay para comer? Bueno, de repente alguien va a golpear a las puertas de nuestra casa y va a aparecer una olla llena de comida calentita, humeante, para mucha gente hambrienta. Dios provee. Hemos aprendido a confiar en Dios para la provisión de cada día, provisión que suple nuestra necesidad. Poné una olla grande y hacé potaje para los hijos de los profetas. Poné una olla. Cualquiera que especula y no tiene fe diría, ¿para qué poner una olla si no hay comestibles? Si no hay carne, si no hay papa, si no hay fideos, si no hay nada. ¿Y qué es nada? Nada. Nada. No había nada para echarle a la olla. Pero ponga la olla. ¿Qué es eso? ¿Qué estaba enseñando Eliseo ahí? Estaba enseñando la vida de fe. La materia de ese día era la vida de fe. Y la materia que nosotros debemos aprobar es la vida de fe. La escuela del hambre nos tiene que hacer conocer a Jesús, que suple la necesidad de hambre que tenemos los seres humanos. Hay versículos específicos como el Salmo 33, versículos 18 y 19, que hoy lo compartíamos, mamá, y cuando sonó en tus oídos dijiste algo. Es verdad, eso es lo que ingresa a esta enseñanza sobre cómo Dios soluciona el problema de hambre. La solución no va a venir del gobierno, de un subsidio, no va a venir de un político, la solución viene de Dios. Para el tiempo de hambre hay una solución, es confiar en el que está más arriba de todos, Jesús. Escuchamos la palabra hermosa del Salmo 33, 18 y 19. Vamos a prepararnos entonces, Salmo 33, desde el verso 18 y 19. Dice así: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Para darles vida en tiempo de hambre.
el remanente que permanezcamos fieles a Dios, haremos la diferencia que hay entre el que sirve a Dios y quien no le sirve. Hay una diferencia, mamá, entre el que sirve a Dios con el que no le sirve. Hay una diferencia ahí. Dice Malaquías capítulo 3 en el versículo 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Buscame por favor Isaías 65, 13 y 14. De Isaías 65, 13 y 14. Mientras reitero Malaquías 3, 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? ¿Lo encontró alguien? A ver quién gana. Lo encontró Celcio. Bien aplicado, discípulo. Isaías 65, 13 y 14. Ahí. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Dios es justo, y al que le sirve, Dios le premia. Dios lo libra. Dios lo salva. Y se notará la diferencia entre el que sirve a Dios con relación al que no le sirve. La diferencia que hay entre el justo y el malo. Dice la Escritura en Malaquías 3:18: entonces os volveréis para mirar y para ver la diferencia que hay entre servir a Dios o no servir a Dios. Hay una diferencia. Qué importante, tenemos que seguir al Señor, ¿eh? En este tiempo tenemos que buscar a Dios más que nunca, y el que no lo aceptó a Jesús tiene que aceptarlo, decirle: Jesús, entra a mi corazón, te entrego mi vida, tómame, anota mi nombre del libro de la vida, y volverse a Dios, entregarse, porque Dios en su palabra está diciendo que habrá una diferencia. El que le sigue a Dios, el que lo ama, el que le sirve, ¿sí? Qué importante para este tiempo, ¿sí? Y la diferencia está muy claramente marcada en la referencia al mismo tema, porque Malaquías 3:18 dice: se notará la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y en Isaías 65:13 dice: por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán. Esa es la diferencia. El que no sirve a Dios, el malo, el que no sirve a Dios tendrá hambre. En cambio, mis siervos comerán. Hay que servir a Dios, entonces. Dios puede proveer de algún Lo mejor lado. que puede hacer alguien que se quedó sin trabajo y sin comida es servir a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, es fácil, claro. Es ayudar al necesitado, eso es lo que le agrada a Dios. Cuidar a un enfermo, ayudar a una viuda, que escrito está, ayudar cuando la gente tiene necesidad, ofrecerse, es servicio a Dios. Eso es un servicio total, tremendo, que le agrada a Dios. Un hecho práctico, ¿no? Servir a Dios es ayudar a la gente. Es así, darle ánimo al que no lo tiene, aunque uno esté con hambre y sin nada para ponerle
a la olla momentáneamente. Pero eso no importa. Nuestra relación con Dios nos hace vivir llenos aún cuando no hemos comido nada. Estamos satisfechos igual. Gracias a Dios. La oración nos quita el hambre. Aunque de repente hay ruidos en nuestro estómago y ahí tenemos que enseguida acudir a comer, porque dice que en ese tiempo había un gran hambre. Imagínese usted el relato que estamos tratando del profeta Eliseo junto a estos 50 hombres. ¿Qué olla había que preparar, Dios mío? Tremenda olla y no había nada para echarle a la olla. Entonces surgió un milagro. Pero estudiando un poco más y mejor el relato que nos ocupa y que enseña sobre la providencia de Dios, sobre la provisión de Dios, sobre la intervención de Dios en tiempos de hambre, que nos enseña cómo Dios suple la necesidad, cómo Dios ayuda a su pueblo, cómo Dios atiende a sus hijos, cómo Dios es nuestro pastor y nada nos faltará, dice el Salmo 23, ¿verdad? Así es, nada nos faltará mientras tengamos esa confianza plena en este Dios poderoso. Bien. ¿Sí? Continuamos entonces con el profeta Eliseo, el mentor de estos jóvenes seminaristas, de estos jóvenes que estaban preparándose para la continuidad, porque por hoy, Dios está buscando, ¿sí?, predicadores, mire qué tremendo, con un mensaje sano, porque se necesita predicadores fieles. Cuando decimos predicadores nos referimos al género humano, no importa si es mujer u hombre, porque hoy escuchábamos en esta misma reunión el Salmo 68, 11, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. No dice de los que llevaban buenas nuevas, sino que dice, sí, las que llevaban buenas nuevas. Porque si hubiera dicho los que llevaban, se hubiera referido a hombres solamente. Pero dice las que llevaban buenas nuevas. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Se refiere a mujeres predicadoras, mujeres anunciadoras de las buenas nuevas. Mujeres dispuestas que querían servir a Dios y al prójimo. Llevaban buenas noticias. Y hoy por hoy necesitamos también ese tipo de gente que traiga buenas noticias, noticias sanas. Y qué bueno el subtítulo que le pusiste ahí. Se necesitan predicadores sanos. Sí, sanos. Se necesita predicadores con un mensaje sano. Y bueno, esto que justamente este seminarista, cocinero que salió de repente a buscar al campo, que había visto por ahí unas calabazas, que se fue rápido por la apariencia, sin duda que habrá dicho, con esto lleno la olla y le doy de comer a todos, y seguro que hay mucha hambre, voy a llenar de bastante de estas calabazas silvestres, pero nunca había conocido la planta, ¿no? Y yo pensaba, nunca des de comer a algo que no conoces. Claro, se llevó por la apariencia. Por la apariencia. El texto que habla de esto es el 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas. Notemos que eran varios, eran unos 50 en total. Y uno, comedido. Como decía mi papá, no hay comedido que salga bien. Salió apurado, salió atropellando, salió como para ganarle a todos, para ser el primero. Y notemos lo que dice, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Apresurado, un atropellado, un apurado, uno que está forzando,
que ocurran las cosas, alguien que quiere dar la solución, listo ya. Pero no sabía lo que era. Por eso la reflexión que no sabía lo que para era. mí mismo me da, nunca des lo que no conoces, ¿no? A veces queremos agradar al otro y le damos algo que ni siquiera sabemos qué es, ni lo conocemos, ni cuánto tiempo tiene. A veces te fijaste la fecha, si está pasado. No sea que estamos queriendo ponerle a la olla un alimento que ya venció hace 30 años atrás. Claro, y no lo conocía. No lo conocía. Hay que mirar el vencimiento, ¿no? Así. Entonces, joven estudiante, sin duda que era un cocinero, que le gustaba cocinar, salió atropellando todo y agarró lo que encontró por delante. Y manoteó. Nunca hay que agarrar nada de que lo encuentre por delante sin que usted conozca. Mano Muchas larga. veces, también yéndonos a la parte espiritual, muchas veces queremos preparar nuestro mensaje y a veces agarramos en un texto fuera del contexto para un pretexto y hacemos mal, le traemos muerte espiritual. Queremos hacerlo rápido. Claro, a la persona que nos escucha y los confundimos, les traemos malestar. Acá dice que comenzaron a gritar: ¡hay muerte, hay veneno en esa olla! Cuidado, cuidado. ¿Qué tenemos que dar en este tiempo? Yéndonos a la parte espiritual, acá estábamos en la parte física. En la aplicación espiritual, muy claro. bien. Sí, atropellado por la apariencia que tenía la calabaza, dijo: esta es la mejor. No tuvo el cuidado y la precaución de investigar, sino que arrancó y metió en la olla rápido. Claro, seguramente sentía hambre él y veía el hambre que tenían los demás. Entonces quiso hacerlo rápido y así nomás. Pero es peligroso, cualquiera sea el caso, es peligroso esto de no discernir, de no conocer, de no saber, porque hoy hay muchos mensajes, dándole la aplicación, como dice la mamá, hay muchos mensajes hoy en YouTube, hoy a través de internet, a través de los distintos canales de la multimedia. Hoy hay voces de todos los tonos, de todos los colores, de toda clase de doctrina, pero lo importante es lo que dice el subtítulo que le puso la mamá aquí: se necesitan predicadores con un mensaje sano para este tiempo. Un mensaje sano. La Biblia es doctrina sana. Lo importante es que nosotros solamente comamos doctrina sana, no tengamos interés en escuchar a alguien desconocido, que no sabemos ni de dónde viene. Si tenemos un pastor, ojo, en esta cuarentena, es importante no apartarse de la voz de sus pastores. Sigamos a nuestros pastores. Bueno, los del rebaño de MC&M Las Flores y todas las hijas que salieron de MC&M Las Flores, no se aparten de nosotros. ¿Qué va a hacer? Estamos condenados a estar juntos, dijo el pastor Sorensen. Es lo que hay. Es el pastor Cabrera, pero soy el papá de ustedes. No me cambien por otro o cualquiera que aparece, como apareció esa calabaza silvestre con una linda apariencia, y este discípulo atropellado no tuvo cuidado, pensó que era buenísimo y que era lo mejor, quiso mandarse la parte y salir con algo nuevo. Lo metió en la olla, lo cocinó para dar de comer, muerte a sus compañeros. No conocía el árbol que da fruto, ¿no? Hay árboles que dan fruto para vida y hay árboles que dan fruto. Entonces hay que conocer el árbol. Si conoces el árbol, vas a conocer el fruto. Claro, él no conocía. No se preocupó en investigar, y esto qué es, en tomarse su tiempo, será bueno, será malo, discernir. La Biblia habla de creyentes en Berea, eran mejores que los de Tesalónica por una razón:
ellos después que escuchaban el mensaje, ¿sabés lo que hacían? Cotejar lo que habían oído con lo que dice la Biblia. Lo que habían oído con lo que dice la Biblia. Si me dan un poquito de tiempo, voy a encontrar el pasaje en el libro de los Hechos de este tipo de hermanos que a mí me interesa. Son los de Berea. Ya lo voy a encontrar y se los paso como para que ustedes lo anoten. Capítulo 17, gracias. 10. Ellos examinaban, oían y examinaban y comparaban con la Biblia lo que estaba diciendo este predicador, si está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Y acá vemos este cocinero del grupo de los discípulos, los seminaristas que estaban en la escuela de Eliseo, salió corriendo, atropellado, para agarrar lo que veían sus ojos, lo que había visto por allá nomás. Pero sin saber de qué se trataba. Claro. Entonces, se trataba de algo peligroso, pero él no se daba cuenta, no sabía que ponía en riesgo la vida de sus compañeros. Los creyentes en la ciudad de Berea, dice Hechos 17, 10 y 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues, ¿por qué eran más nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Qué bueno, pero no queda ahí. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así como parecía, como habían oído, a quienes por primera vez veían y escuchaban. Este ejemplo creo que debe ser para nosotros un ideal, para cada congregación. No nos vayamos de boca por escuchar a alguien que tiene pinta, apariencia, buen tono de voz o que tenga fama. Cuidado, la apariencia engaña muchas veces. Investiguemos, escudriñemos para ver si es conforme a la Biblia, si está dentro de la palabra de Dios lo que oímos. Como los de Berea, qué importante que anotemos este pasaje para todos los estudiantes de la Biblia. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Lo reitero, Hechos 17, 10 y 11. Llegaron a Berea. Ahora, qué tremenda intensidad de los predicadores misioneros, mensajeros del Señor. Hicieron 80 kilómetros que separaban Tesalónica de Berea, con los medios que contaban en aquella época, muy precarios. Seguramente cansados, extremadamente agotados, entraron al templo. No pudieron descansar, entraron al templo y predicaron. Para colmo, a una congregación madura, a una congregación que no se dejaba engañar, sino que era una congregación que cotejaba, analizaba si el predicador que oían estaba dentro de todo el contexto de la palabra de Dios. Y bueno, pasó como este hombre que llenó su delantal de estas calabazas, que las vio tan de mucha pinta, mucha apariencia, y sin duda que pensó, oh, con esto me destaco, con esto le lleno el estómago a todo, le lleno el ojo, le lleno el estómago, le lleno todo, ¿no? Porque se fue de boca y muchas veces... Pensó sacarse 10 por lo menos de parte del profesor. Qué tremendo, que Dios nos ayude a discernir, a descubrir, a no tragarse todo lo que nos ofrecen o lo que vemos, sino que podamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, y comparar todo lo que se oye y se compara
con la palabra de Dios, no irnos con la apariencia. Tengamos mucho cuidado porque hoy por hoy, por todos lados hay brillo. Hay brillo y no sabemos si es fantasía o es... Recuerdo que una vez, como a mí me gustan mucho los anillos, ay, sí, bueno, muchas gracias por la querida hermana que dice que yo dije que me gusta el queso y dulce de batata, ya me preparó para regalarme, muchas gracias. Ahora yo no es que estoy diciendo que para que me regale un anillo. ¿Sabe qué? Se acordó la mamá. Sí, me fui de Boca con alguien que vendía anillo no hay que ser de Boca, en una terminal. Me fui rápido, ¿vio? Y me dijo, sí, esto es oro, pero tan económico que está para hacer oro. Bueno, enseguida me lo compré y me coloqué el anillo. Me duró tan poco tiempo que después se desvaneció, se puso todo blanco, o sea que era una fantasía. Vio lo que es irse por la apariencia, ¿no? Y este cocinero, este joven del grupo de discipulados, que era sin duda el cocinero que corrió a buscar, se fue por la apariencia de ver esa parra que dice que tenía esas calabazas silvestres. Y él pensó, bueno, acá me saco un 10 en el discipulado, sí, y les cocino un guisado que se van a chupar los dedos y van a repetir 3 veces como hacen en el discipulado. Oh, bueno, pero de repente el que se quiso jactar, que era experto para la cocina, de repente alguien gritó, ¡hay veneno en esta olla! ¡Oh! Qué tremendo, mamá. ¿Sabe que me estoy acordando del hermano Oscar Darwich? ¿Cuántos de los que nos ven ahora también tienen memoria hermosa de este hombre de Dios? Él aconsejaba al respecto de lo que estamos oyendo ahora en cuanto al mensaje sano. Él decía, utilizando una ilustración, es mejor el guiso recalentado de la noche pasada que veneno en la olla. Qué tremendo. Qué doctrina enferma. Qué la supuesta nueva revelación que nos lleva por el camino torcido. Qué tremendo. Este hombre de Dios que muchos lo hemos conocido en las conferencias de Necochea, tremendos consejos daba. Hoy ya está en el cielo, pero sus obras siguen, sus hijos están siguiendo su obra que él dejó junto a su esposa, la hermana Sarita, que tanto la amamos, y todos sus hijos sirviendo al Señor, que tanto les queremos y les admiramos y les mandamos saludos también para ellos. Este hombre nos marcó la vida, este siervo del Señor Oscar Darwich, nos marcó la vida porque cada vez traía mensajes realmente digno de escucharlo. Yo recuerdo que en los campamentos de Mar del Plata teníamos que atender las clases bíblicas con la mami Emma, como le decimos, y cuando teníamos recreo nosotros no atendíamos esa tarde y predicaba el pastor Oscar, pero dejábamos todo y aprovechábamos el día que no nos tocaba atender las clases para estar en las reuniones. Era maravilloso, Los primitivos creyentes nos dejaron el ejemplo de perseverar en la doctrina sana, en la doctrina de los apóstoles. Mantenían la misma forma de enseñanza. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina. ¿Qué es doctrina? Es la enseñanza, es la predicación, es el mensaje bíblico que llega a nuestras vidas y que requiere que nosotros permanezcamos en la misma doctrina. Dice en Efesios 4:14 que no debemos ser esos niños que son llevados por cualquier viento de doctrina, dice. Niños que son llevados por cualquier viento de doctrina,
Siempre hubo, hay y habrá doctrina enferma, doctrina venenosa, doctrina mala, o sea, enseñanza errónea, torcida, que tergiversa el recto camino de Dios, la enseñanza de la Biblia. Siempre habrá mala doctrina, pero lo importante es que haya un crecimiento en nosotros. Por eso dice que no debemos ser como esos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Los que son niños van a ser engañados, van a ser llevados, pero los que dejaron de ser niños y los que alcancemos madurez, vamos a poder discernir, gracias a Dios que lo tenemos al Espíritu Santo, y una de las manifestaciones del Espíritu es el don de discernimiento, mamá. Qué hermoso. Procurar cada cristiano, cada creyente, ser lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te marque a fuego. La marca del Espíritu Santo en tu alma, en tu vida, en tu ser, porque te ayudará a discernir lo que es mentira y lo que es verdadero. Y dice, volviendo al tema que estamos tratando, el verso 40 del capítulo 4 de segundo libro de Reyes, dice la última parte que aquel guisado que hizo aquel hombre, dice que aquel cocinero, dice que puso, sin duda yo me lo imagino, jactándose, diciendo, ahora sí que van a comer, ahora sí que me van a aplaudir. Pero de repente dice la última parte del verso 40, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y en otra versión dice, hay veneno en esa olla. Y no lo pudieron comer. Mire qué tremendo, no lo pudieron comer. Gracias a Dios que en ese lugar estaba un siervo de Dios, un varón de Dios, que inmediatamente a través de la guía del Espíritu Santo encontró la solución. Verso 42 dijo, vino entonces, el verso 41, él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla. Y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Harina, ¿qué tal? ¿Qué tipifica la harina? La palabra de Dios me habla del pan. No con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra. San Mateo 4:4. No con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso se necesita un hombre con un mensaje sano. El énfasis acerca del discipulado, o sea, de la escuela de discipulado, es preparar buenos predicadores con un mensaje sano, no gente que sale con inventos o con mezcla, que contaminan con veneno en la olla. Qué grito desesperado oyeron todos, hay muerte en esa olla. Como si alguien dijera, hay muerte en esa congregación. La enseñanza no produce vida, la enseñanza produce muerte. Cuidado con eso. Y dice que la olla puede estar de acero inoxidable brillando, pero ¿qué hay dentro de esa olla? Porque el brillo de la olla, a todas las buenos cocineros o cocineras, nos encanta que la olla brille. Si es posible de acero inoxidable, mejor. Que tenga buena apariencia la olla. Sí, pero ¿qué hay adentro de la olla? No sea cosa que haya veneno o comida peligrosa. Hay muerte en esa olla. Quiere decir que alguien probó y se descompuso instantáneamente. Y como era grande el hambre, podemos imaginar que fue más de uno. Tal vez de los 50, 20 o 30, o capaz que los 50 a la misma vez, después de probar ese guisado, se descompusieron, estaban descompuestos todos. Les entró un virus a los intestinos, se retorcían de dolor, tal vez cayeron al suelo, se produjo una pandemia y causó riesgo de vida.
estaban cayendo como moscas para morir ahí por causa de lo que produjo el virus o la bacteria que salió de esa comida que alguien irresponsable hizo. Así que cuidado, porque hoy nosotros estamos en un tiempo de pandemia global, en un tiempo peligroso, de riesgo. Debemos tener cuidados, como nos piden, lavarnos las manos continuamente, no tocarnos los ojos ni la cara, tener precaución, usar barbijo, no andar entre mucha gente, tener aislamiento obligatorio de precaución necesaria para cuidarnos. Pero en esta pandemia de muerte que surgió de repente en la vida de los discípulos, menos mal que enseguida gritaron: varón de Dios, hombre de Dios, pastor de Dios. Oh, si el mundo pudiera acudir a los pastores, a los siervos, a las siervas de Dios que oran, que pueden orar, que pueden echar harina, que es la palabra profética, la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios. La harina sale del trigo, el trigo es sembrado, representa a Jesús. Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Si Cristo está, si la palabra de Dios está en nuestra vida, seremos sanos y libres del peligro de la muerte. Intervino el ministerio de Eliseo y llegó la solución. Gracias a Dios que llegó la solución. Qué tremendo. Y dice el verso 42, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo el varón de Dios panes, el cual le trajo al varón de Dios panes de primicias. Llegó la provisión. 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: dad a la gente para que coma. Pan de primicia. Se ve que este hombre de Baal Salisa era un hombre temeroso de Dios, verdadero cristiano, que practicaba la devoción profunda, la piedad, y trajo su correspondiente respeto, las primicias, como ordenaba la ley de Dios. Traía las primicias, pero no las quiso dar al resto de los sacerdotes que estaban corrompidos. Y la trajo a quien se mantenía en la doctrina sana, se mantenía en la verdad de Dios, que era Eliseo. Y por eso llegó a Eliseo, no a otro. Le trajo a Eliseo sus respetos y pudo cumplir con su necesidad de adorar a Dios conforme a lo que él creía. Trajo sus primicias. Lo mejor que pudo conseguir lo trajo y cumplió con su deseo de servir a Dios, no entregándole su respeto a los otros que estaban corrompidos, sino a Eliseo, que vivía conforme a la palabra del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla este capítulo y esta reflexión tan hermosa! Me parece que nosotros ya estamos terminando en este lugar, porque nos quedan muy poquitos minutos para terminar esta reflexión tan importante para este tiempo, muy importante. La palabra de Dios que puede traer sanidad al alma en este tiempo de tanta angustia. No hubo muerte en esa olla porque había palabra verdadera. Así como hay mentirosa, hay palabra verdadera. Así como hay engaño, hay verdad. Así como existe el espíritu de error, existe el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Y también podemos creer que aunque los hijos de los profetas estuvieron en riesgo de muerte por esa pandemia, por esa bacteria o por ese virus que se manifestó después que
Aquel echó esas calabazas dentro de la olla y las comieron, se descompusieron, se enfermaron de muerte, O sea que lo que habían comido era peligroso. Era peligroso. Producía muerte. Pero hay un texto dentro de la comisión de Cristo dada a nosotros los predicadores, un texto que se encuentra en San Marcos capítulo 16 y en el versículo 17 y en el 18, los dos versículos dicen: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cosa mortífera, ya sea que venga por comer, por aspirar, por tocar. Hoy se tiene mucho miedo al virus porque dicen que es por persona a persona el contagio. No está en el aire el virus, dicen así. No es porque lo respiramos del aire, sino porque alguien nos tose o alguien estornuda muy cerca de otra persona, se puede producir el contagio. Pero aquí hay una escritura que dice: cosa mortífera no les hará daño. Si ustedes bebieren, o si ustedes comieren, o si ustedes respiraren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Podemos creer, mamá? Siempre que demos gracias por cada cosa que comemos, ¿sí?, siendo fieles a Dios, creyéndole a su palabra, si oramos de cada cosa que comemos, Dios nos guardará, porque escrito está en su palabra, y su palabra es verdad. Si la creemos, Dios cumple con su palabra. Entonces vivamos dependiendo de la fe en Cristo. En el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dice así: estas cosas yo les hablo para que ustedes en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad quiere decir con fe, vivir con fe, dependiendo del Señor, teniendo seguridad de que Cristo es poderoso, es mayor que el virus, es mayor que la pandemia, es mayor que la bacteria, es mayor que la enfermedad, ya sea que ésta venga por contagio del aire o de comidas o de bebidas. Si estamos en Cristo, el daño no nos puede hacer efecto a nosotros. No hay maldición que nos cause daño o enfermedad si estamos en las manos de Cristo. Ahora la seguridad está en entregarnos de lleno y estar en las manos del Señor Jesús. ¿Qué les parece si en este mismo momento hacemos una oración y nos entregamos a Cristo de corazón? Si ustedes quieren, la mamá les va a guiar en la oración para que todos nos entreguemos en las manos mismas de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos que nunca aceptaron a Jesús como su Salvador, la puerta todavía está abierta. Hoy vos podés decirle a Jesús con estas palabras: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, me vuelvo a ti. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy gracias porque eres mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Oramos por los enfermos y todas las necesidades. Si pueden, pónganse una mano en el corazón, que vamos a orar, vamos a clamar y Dios obrará el milagro de sanidad que cada uno necesite. Padre bueno, en este momento estamos seguros de que tú
tú sanas, Gracias, Jesús. de que tú libras de todo mal, Gracias, Jesús. de que tú haces milagros Gracias. y que lo haces en el nombre Gracias, de Jesucristo. Jesús. Por tanto, Señor, Gracias, Jesús. en el nombre de Jesucristo, Gracias, Jesús. sana a los enfermos Sí, ahora. Señor, sí, Extiende Señor. tu mano sobre esta persona Sí, Señor. que está orando, Señor, Sí, a través de la pantalla de su celular con nosotros. Sí, Tócale Señor. ahora, Sí, opera el milagro de sanidad Sí, desde Señor. la punta de sus pelos Sí, Señor. hasta las plantas de sus pies y desde la piel hasta sus huesos. Sí, Señor. Sea sano y libre Sí, de Señor. todo mal hecho está para tu Gracias, gloria. Jesús. Guarda, Señor, las familias, Gracias, protege los Jesús. matrimonios, libra de todo mal, Gracias, bendice a este Jesús. mundo necesitado. Sí, Señor. Levanta tu iglesia como Sí, luminaria en el mundo, Sí, Señor. Señor. Haznos arder con el fuego del Sí, Espíritu Señor. Santo. Vuélvenos al primer Jesús, amor. Haz sí, que Señor. cambiemos de vida rotundamente en estos Jesús. días de cuarentena. Cambia Jesús. nuestra alma, conviértenos Sí, a ti. Señor. Llévanos, Señor, a Sí, una Señor. búsqueda más Sí, profunda e intensa de tu poder Sí, y de tu Señor. rostro para gloria Sí, de Señor. tu nombre, Padre, Sí, Señor. Hijo y Espíritu Gracias, Santo. Jesús. Nos encomendamos Gracias, en tus manos. Jesús. Amén. Gracias a todos entonces y les compartimos todo el contenido de nuestros canales en YouTube y también las redes sociales disponibles a la consideración de ustedes. Gracias por permitirnos ingresar a su vida, compartiéndoles estos caros valores del corazón. Que Dios les bendiga.